Hola, Hola, profesora, profesora, buenos buen día. días. Buenas tardes. Sí les encargo si van respetando el horario de mi clase, ¿no? Por favor. Porque Hola. aquí ya son las 12:02, ¿no? Entonces yo entré a tiempo. Ahí les encargo. Melba. No me importa. Ah, ok, perdón. Disculpa, profesora. No se preocupe, no se preocupe. La verdad es que hoy, Pues ya a nos comparación de preocupó. hace 8 días, vengo de buenas porque mis alumnos de sexto cuatrimestre de administración hicieron una exposición muy buena. Los de Amparo también ahora sí dieron una exposición muy buena. Y entonces tengo la esperanza de que mis alumnos de penal cierren esta sesión como se debe con una exposición muy buena. ¿Sale? Oiga, Miss, ¿y a poco los de sexto sí hablaron? Sí, yo he visto videos y no hablan, Miss. Discúlpame, pero he subido una sesión nada más que son mis alumnos de la clase pasada y fíjate que Pues es que son los consentidos, Miss, por eso no los presumen. claro que no, Sí, porque mis ustedes se alumnitos de refieren a los sexto. de contabilidad y yo me estoy refiriendo a los de administración. Y a Ya esos también son consentidos. pues es que se lo ganan a pulso. A la hora que ustedes me digan, Usted nos da luz verde. si somos los que estamos los que somos, ustedes tienen la batuta. Ok, buen día. El día de hoy nos toca exponer a nosotros sobre los temas de historia del derecho penal en México. Somos el de la voz, mi compañera Erika Alvarado, Jacqueline Navas, Elidet Salgado, Erika Itzel de la Torre, Sara Yasmín Pérez, Alina Naya y Gerardo Meléndez, nuestra profesora, la maestra Graciela Sánchez Landeros, en las materias de derecho penal. Tenemos que el día de hoy vamos a tratar los temas de la etapa precolombina, la colonia, la etapa contemporánea, las escuelas jurídico-penales, que son la clásica, la positiva y las eclécticas, que se subdivide estas últimas en la tercera escuela o tercera escuela y la joven escuela. ¿Ok? Inicio yo con el tema de la etapa precolombina. Bueno, ¿qué es el derecho precolombino? En sí, como su nombre lo dice, el derecho precolombino es antes de la llegada de Corona América. Antes de la conquista de los españoles, los pueblos prehispánicos que habitaban en lo que ahora es el territorio nacional tenían un sistema de reglas derivado principalmente de los usos y costumbres, así como de las prácticas. Y sus normas las encontramos en códices y las crónicas de los historiadores. Su forma de gobierno fue teocrática. Como ejemplo voy a poner a Texcoco, en el cual existía una Corte Suprema que se integraba de un pleno de 12 magistrados designados por un tlatoani, quien lo presidía, así como 3 salas con 4 jueces cada una, y estas eran las principales cortes que él tenía a su lado para impartir justicia, y era relacionada con los temas que existían dependiendo la situación en el momento. Cabe destacar que en esta época ya existían tribunales especiales, entre ellos el civil, penal, militar. En el caso de los juicios, el acusado debería de contar con un tepantlatoani, que es la figura de un abogado moderno. En todo juzgado contaba con un tepoyotl o mandoncillo, que es la figura actual del actuario, y con un cuauhnoc o ejecutor que llevaba a cabo las sentencias. Otra característica de ese tiempo era que los juicios eran de forma oral, como es ahorita el nuevo sistema jurídico, ¿no? Eran de forma oral y eran de 2 clases, públicas o privadas, mayormente eran públicos. En estas situaciones, el acusador, la persona acusadora recaía la prueba, es decir, debía de demostrarla. Y otra característica era que las evidencias eran mayormente públicas. Por otra parte, las sentencias las dictaba el Tlactacán, que eran definitivas e inapelables. ¿Esto qué queremos decir? A diferencia de que en esto, como ahora en los juicios modernos, tenemos varios recursos que podemos interponer, como son la apelación o el amparo. Y lo que respecta para ellos, lo que es la figura del juicio penal, requería una demanda. En los juicios penales para la aprehensión de los posibles delincuentes se procedía por denuncia o por oficio. Volvemos a lo mismo. Lo que se está haciendo lo que se sigue ahora, igual se sigue procediendo de la misma forma.
El nombre de las cárceles era Tepiloyán, que es el lugar de presos, y en estos lugares, a diferencia de la actualidad, no eran con barrotes ni con máxima seguridad, ya que a esas personas, el simple hecho de haber sido juzgados y saberse acreedores a una pena o sanción, permanecían por voluntad propia dentro del lugar. Se le denominaba Cuaucali al lugar donde entraban los presos o sentenciados a muerte o a sacrificio, y se denominaba Petlacali al lugar donde ingresaban los presos por faltas leves, los que estaban como de paso, ¿no? Que son como las garitas. En el derecho precolombino ya se contemplaba la figura del delito, lo que es actualmente el derecho penal, y entre los principales delitos que ellos juzgaban estaban contra la seguridad del imperio, violación, estupro, suplantación de personalidad, fraude, abuso de confianza, varios más, homicidio. Muchos de esos delitos en la actualidad se siguen sancionando, se han modificado o han desaparecido. A ellos difícilmente se les escapaba algo, ya que cuando una conducta que ellos consideraban un delito era sancionada. Y lo que, por ejemplo, en las sanciones o aplicación de las penas, entre las principales se encontraba el desollamiento en vida, descuartizamiento, confiscación de bienes, demolición de casa, esclavitud y muerte. Y volvemos al mismo, algunas vigentes, algunas desaparecen. De igual forma te hacían marcas en la cara para que los pobladores se dieran cuenta que había sido juzgado, y si volvías a recaer en esa situación y ya eras juzgado, ya te ibas directamente a la pena de muerte. En el caso del homicidio era bien curioso, ¿por qué? Porque a una mujer que le mataban a marido, bueno, el homicidio se castigaba con la muerte, pero cuando a la mujer le mataban al marido, ella podía solicitar la conmutación, por así decirlo, para que esta persona quedara como su esclavo. La influencia del derecho prehispánico en el artículo 2 es muy interesante, ya que es donde da fundamento a los usos y costumbres, porque ese artículo indica que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, lo que les dije, los usos y costumbres, es donde encuentran su sustento legal. También las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles habían resuelto muchos problemas que Occidente no había podido resolver, como su infraestructura y el gran tamaño de sus ciudades son prueba de ello. En lo referente a la materia de administración de justicia, garantizaban que no hubiera corrupción. Obvio, con esas penas que eran de muerte y todas las situaciones, ¿quién iba a querer entrar en la corrupción? Y los castigos o penas tenían un carácter ejemplar frente a la sociedad. Un elemento importante para combatir la corrupción y las grandes desigualdades fue la educación, que a pesar de que estaba dividida en castas, era garantizada para toda la población. Es importante estudiar que este tipo de costumbres, ya que nos ayudan a comprender más de cerca nuestros orígenes y adecuar a algunas instituciones que nos puedan ser útiles en la actualidad para combatir grandes problemas en nuestro país. Por lo que refiere a este tema, vemos que hay muchas figuras que están basadas en el pasado con el presente y se han ido modernizando o actualizando a nuestra época. No sé si tengan una duda, eso es lo que refiere al tema de derecho precolombino. Perdón, no tenía activado mi micro. Por la reducción de tiempos, si me lo permiten, Memo, vamos a hacer que el equipo exponga, den seguimiento, y reitero, si tenemos algún tipo de duda o de comentario, si vamos a agregar algo a la exposición, tenemos el foro de discusión, y si no, damos seguimiento para que entonces las preguntas o las aportaciones las dejamos al final de la sesión para que mi equipo pueda terminar de exponer. Ok, entonces continuamos con el siguiente tema, que es la etapa de la colonia. Ok, bueno, ese también lo voy a exponer yo porque tenemos 8 personas, 9 temas, entonces por reducción yo opté por 2, ¿va? Bueno, derecho penal colonial. En la época colonial se llevó a cabo una vez consumada la conquista, y fue sustituido el derecho azteca por las leyes españolas, las cuales eran de 3 clases. La primera eran las que regían en la nación española y fueron impuestas acá. Las segundas, las que fueron creadas por las colonias de España en América, conocidas como las leyes de Indias. Y la tercera son las que elaboraron especialmente para la Nueva España, es decir, para lo que hoy es México. Entendemos por derecho colonial al régimen jurídico que se aplicó en nuestra patria durante los 300 años que duró la dominación española. Es un régimen jurídico que resulta un tanto difícil de describir, ya que su realidad indiana es tan diferente a la castellana del Renacimiento. Se tuvo que dictar una serie de disposiciones propias para las colonias, lo que se ha venido tomando a partir del siglo XX por influencia del argentino Ricardo Levene como derecho indiano.
de tal suerte que sin eliminarse el derecho castellano de las colonias, coexistieron ambos regímenes legales, de tal manera que al derecho castellano lo tenemos que ver como la ley general y al derecho indiano como la ley particular. En el caso de la suficiencia normativa, juristas, tribunales y órganos administrativos acudían al derecho común, sobre todo al derecho romano. Ya vemos que todo está basado, en la actualidad, sus cimientos están en el derecho romano. Y debemos señalar también que el derecho indiano como tal no existe, ya que no es un sistema jurídico u ordenamiento. Es simplemente una forma didáctica de expresarse para englobar todas las normas del derecho colonial español expedidas desde 1492 y hasta 1821, por lo que a México se refiere. Al hablar del derecho colonial, también tenemos que diferenciar entre las normas dadas por la metrópoli y las expedidas por la autoridad local, llamando al derecho metropolitano al primero y al segundo como derecho criollo. Lo más importante de las normas generales de las Indias fue la recopilación de 1680. Y otro aspecto importante de la vida jurídica novohispana son las normas de derecho indígena que aún siguieron en vigor, aunque con el paso del tiempo se aplicaron menos. Por ello, al considerar nuestro derecho colonial junto con las disposiciones castellanas y las llamadas indianas, debemos agregar aquellas disposiciones de derecho indígena que surgieron siendo relevantes hasta 1821, como la legislación liberal emanada de la Constitución de Cádiz, que la suprimió en aras del principio de igualdad de los ciudadanos ante el rey. Dentro de las diferentes fuentes del derecho indiano nos ocupamos únicamente de la legislación, ya que las demás, que son doctrina, jurisprudencia, costumbre, principios generales y derechos, son tan prolijas que se ha prescindido de ellas. Lo primero que debemos entender es distinguir las disposiciones emanadas por las autoridades centrales de Madrid, Rey o Consejo, que son las metropolitanas, y de las expedidas por las autoridades locales, que eran los virreyes o audiencia real, que son las criollas. Había un tipo de disposición legislativa que se podía ser ejercida tanto por las autoridades centrales como las locales, y nos referimos a los autos acordados, que podían venir tanto del Consejo de Indias como de los reales acuerdos de las reales audiencias de las provincias indianas. Entre las diversas formas de expresión legislativa del derecho indiano metropolitano encontramos la ley, que en su sentido escrito significa una disposición votada en las Cortes, aprobada por el rey en las Cortes, pero no con su consentimiento. El término de ley no existe como tal en la legislación del momento y es utilizado fundamentalmente por juristas. Las Cortes eran reuniones de los tres estratos del reino, nobleza, iglesia y burguesía, cuya finalidad principal era la labor de asesoramiento al monarca. Aquí yo lo comparo como lo que actualmente es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La Real Pragmática es la que existió desde la época de Juan II de Castilla en la primera mitad del siglo XV y tenía la misma fuerza legal que la ley. Sin embargo, era solamente emitida por el rey, sin el concurso de las Cortes. Era un símbolo del absolutismo de la época moderna, como le llamamos hoy, decretos presidenciales, que son órdenes directas que se brindan la Suprema Corte. Ok, Memo, vamos a hacer ahí un paréntesis. ¿Okay? Yo ya lo entendí y está bien. Reitero, y quiero, perdón, me voy a robar 2 minutos de la exposición que ustedes tienen. Yo sé que es un poquito extensa, pero sí quiero hacer hincapié. Ahorita quiero, Memo, que tú con tus palabras me expliques lo que es la etapa de la colonia, ¿sale? Y 2, chicos, la profesora de Derecho Penal se llama Graciela Sánchez Landeros y la única que hace observaciones acerca de las exposiciones soy yo. Entre ustedes como compañeros dedíquense a lo suyo y en el chat está solamente para que puedan aportar acerca de la exposición o de su investigación. Para alguna observación de la exposición, si leyeron, si explicaron, si hicieron, la maestra solamente, por favor. Entonces, ahora sí, Memo, te continúa, por favor, y explícame con tus palabras lo que es la etapa de la colonia. Bueno, encuentro yo que en la etapa de la colonia son parte de la evolución que encontramos del derecho actual, que es lo que les venía platicando, la Real Pragmática, que eran los decretos presidenciales, y la Real Provisión, que vienen siendo los nombramientos que hacían para los funcionarios actuales las secretarías de Estado, la Real Cédula, que viene siendo como los bandos, la Real Carta, que son los acuerdos que se van tomando. Entonces, de ahí encontramos muchas figuras que se encuentran en vigor actualmente en el derecho moderno, cuando en sus principios, ¿no? En sus bases, con diferentes nombres, que al final del día todo es traído del derecho romano y se ha ido adaptando a la vida cotidiana. El derecho de la colonial abarca el tiempo de los 300 años, que fue la llegada de la conquista de México hasta la época que nos independizamos, ¿no? Que fue en 1821. Todo ese periodo de tiempo se compara el derecho
precolombino con el colonial, ya que hay muchos, se parecen en varias cosas, ¿no? Y es el que nos viene rigiendo en la actualidad, simplemente se ha ido adaptando y evolucionando con la sociedad, con el tiempo, y hay penas que existían, penas que ya no hay, y tomando en cuenta, por ejemplo, el derecho precolombino, la figura de los castigos que eran mucho más severos, no existía tanta incidencia delictiva como es en la actualidad, que si se mejoraran nuestros sistemas jurídicos y nuestros penitenciarios, pudiésemos tener un mejor nivel de vida con la seguridad, no como estamos viendo en esta época. No sé si haya Y se solucionado. acuerdan lo que platicábamos nosotros en lo que es la sesión pasada, ¿no? Que a pesar de que hablábamos de la evolución del derecho penal, como bien acaba de mencionar Memo, y creo que fue Eri Navarro, no me acuerdo la que mencionó en la exposición pasada, la evolución del derecho penal se supone que es para que podamos nosotros crecer como sociedad, para que podamos ejercer este sistema jurídico. Y sin embargo, a falta precisamente de este sistema, de la aplicación que tenemos, ¿a qué nos ha llevado? A que pues obviamente, ¿qué pasa si agarran a un ladrón en una combi? Y lo hemos visto, los linchan, ¿no? Y entonces, ¿en dónde está la evolución que hemos tenido en este derecho penal, ¿no? Precisamente lo que bien acaba de mencionar Memo, si nuestro sistema realmente fuera aplicable como se debe, ¿cuántas personas no son reincidentes? ¿No? Y entran del penal y salen al penal y entran y salen. ¿Por qué? Precisamente por el sistema jurídico que venimos manejando. Muchos lo podemos presumir de eso, a que realmente sea aplicable es muy diferente. Continúen, no voy a dar la palabra ahorita, reitero, necesito que exponga el equipo, al final, si tenemos tiempo, les doy la palabra, por favor, y si no, pueden aportarlo en el chat para su foro de discusión. Continúen, por favor. Le cedería la palabra a mi compañera, sería por mi parte todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes, compañeros, profesora. A mí el subtema que me tocó siguiente es etapa contemporánea. Es digamos, una continuación de lo que está de la colonia, de lo que comentó mi compañero. El proceso penal en México, pues, relativamente ha ido evolucionando, ¿no? Se ha hecho una serie de modificaciones en la Carta Magna desde 1917 para acá. Pues yo creo que las diferencias en cuanto a esto, yo me refiero al sistema que manejaban anteriormente, que era el ojo por ojo, diente por diente, y las penas que les daban, los castigos, los golpeaban a las personas, los golpeaban, los mutilaban, todo esto, pues actualmente sí se ve y no, ¿no? Porque la ley generalmente pues no lo aplica, no lo hace, pero nosotros como sociedad la verdad es que sí, lo acaban de comentar, en un asalto o algo, la gente toma justicia por su propia mano. Bueno, todo esto se tuvieron que modificar actitudes, costumbres, principios, culturas, para no ser acreedores a un delito o una falta. Para tener pues soluciones más ágiles conforme a todo esto del proceso penal que debemos de llevar. Los órganos encargados, encomendados, deberían de hacer su trabajo o están encomendados en hacer el trabajo, que muchas veces pues terminan siendo ineficientes, ¿no? Recordemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la evolución que lleva este proceso es que ya se vio más a fondo hasta en la sociedad por qué se comporta el hombre de esta manera, el porqué de las cosas, tanto de la persona que fue la víctima como de la persona que es el agresor, el por qué nos estamos comportando como sociedad en este ámbito. Recordemos que pues no deberíamos de recurrir a la agresión, ¿no? Como tal, pero pues desgraciadamente sí lo hacemos. Según esto, pues la ley debe de esclarecer los hechos, debe de proteger al inocente, procurar el culpable que no quede impune y la recuperación de daños causados por el delito. Muchas veces tenemos pues alguna situación que no se lleva de la mejor manera, ¿no?
por la ineficiencia de las leyes, pero la evolución ha ido también porque ahorita a partir de cierto tiempo para acá, los procesos penales pues ya han sido acusatorios orales, ya no de manera que lo manejaba antes. Todo esto ha ido cambiando conforme también pues el tiempo, la sociedad que ha exigido también esto, los gobiernos, los presidentes que hemos tenido conforme a la historia de todo esto. Pues yo quiero pensar que es todo esto, que pues toda la sociedad también debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones que debemos de llevar y las reglas que debemos de cumplir. Yo creo que aquí ya es independiente por cada persona. Mis diapositivas solamente es la información como tal. Yo solamente la quise desglosar, la quise explicar. Y pues hasta aquí sería pues sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Jacqueline Navas, que nos va a exponer ya más adentradamente las escuelas jurídico-penales y posteriormente las escuelas que derivan de eso. Excelente exposición, Alvarado. Por favor, Jackie. Buenas tardes, profesora, compañeros, buenas tardes. A mí me tocó exponer lo que son las escuelas jurídico-penales. Voy a leer brevemente una definición y desgloso. Son el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestos sobre la legitimidad del derecho de pensar sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. El estudio de las escuelas jurídico-penales. Bueno, nosotros la existencia de las escuelas jurídico-penales se hicieron con la finalidad de encontrar el porqué y de tratar de comprender la actitud del delincuente, tratar de comprender lo que es la forma que tienen de delinquir, ¿sí? Son un conjunto de principios y doctrinas que tienen por objeto investigar la filosofía del derecho, la legitimidad del jus puniendi, la pena y el delincuente. Jus puniendi es la facultad que tiene el Estado para castigar al delincuente. Y bueno, las escuelas jurídico-penales que existen, algunas de las que investigué que existen son escuela clásica, escuela positiva, terza escuela, que es italiana, escuela de política criminal o escuela sociológica alemana, escuela sociológica francesa, escuela correccionalista. Cada una tiene diferentes características que ya en breve las expondrán mis compañeros. Entre estas escuelas se destaca que las más importantes son la clásica, la positiva y la tercera escuela, que entre ellas algunos pensadores, aunque difieren de ciertas características y de objetivos que tienen estas escuelas, tienen distintas formas de pensar, pero los pensadores coinciden en una sola, que las escuelas jurídico-penales se hicieron o existen. Estas son para tienen la finalidad, y esta es que las escuelas jurídicas penales son necesarias para la comprensión de la criminología. Permítanme tantito. Sí, para determinar lo que es la criminología. Aunque este es otro tema, la criminología tiene por objeto saber el crimen, el criminal, la víctima, etcétera, y estudia el delito, sus causas, el modo de actuar de las personas, etcétera. Por tanto, estas escuelas jurídico-penales, a través de diversas concepciones, analizan el fenómeno del delito, de la pena, y como les venía diciendo, la personalidad del delincuente que tiene para delinquir, el por qué lo hace, porque muchos de ellos pues ya lo hacen premeditadamente, algunos otros pues lo hacen en defensa propia, otros ya por costumbre. Entonces, la existencia de las escuelas jurídico-penales tienen ese objeto, tienen ese objeto de investigar y de analizar la filosofía del derecho del penal, la naturaleza del delito y los fines de la pena, hasta llegar a comprender la realidad del delincuente.
el porqué de su actuar y el tipo de delito que tiene cada uno de ellos. En esto brevemente se enfoca y se engloba realmente que es de gran apoyo para entender lo que es la criminología, que es lo que tratamos de desglosar en este tema, y bueno, hasta donde sé, aquí en el Estado de México, una de las escuelas jurídico-penales que hay, pues es la famosa Humanitas, que también trata de derivar algo de esto que se está exponiendo. Sobre todo hacer una aportación. Tiene que como de 8 años, 9 años, apoyándonos en la exposición y bueno, en la explicación que acaba de dar la señorita Navas, pues obviamente hacemos hincapié en que cómo qué es lo que nos estudia la criminología, ¿no? Y si se dan cuenta de 8, 10 años a la fecha, fue una licenciatura que tuvo su auge, ¿no? Criminología, criminalística, ¿no? Y porque aparte no es lo mismo, ¿no? Y No, muchas veces tienen lo diferentes confundimos. significados. Sí. Sin embargo, ¿por qué motivo? Precisamente basándonos en la exposición que ustedes están teniendo, es la evolución del derecho penal, la historia del derecho penal, precisamente por ello. ¿Por qué creen que ustedes se haya despuntado tanto esta licenciatura? Precisamente por todo el despunte de delitos que hemos tenido, y pues obviamente hay que tener alguien que lo estudie, ¿no? Más allá de que haya un psicólogo en cuestión de criminalística y esta parte, ¿no? Sin embargo, ya se tuvo que hacer hasta una licenciatura en ello para poder dar seguimiento al estudio. Y sin embargo, a pesar de que tenemos tanto campo de trabajo, es algo tan cerrado para que puedan colocarse, ¿no? Continúen, por favor, con la exposición. Sí, pues bueno, realmente también para comprender lo que es el significado de escuela es uno y el significado de escuela jurídico-penales es otro. El significado de escuela es la dirección de pensamiento que tiene una determinada orientación, y el de jurídico-penales pues es el estudio que es necesario para la mejor comprensión de la criminología, y pues es un principio de conceptos puramente jurídicos que van mezclados con conocimientos criminológicos, y estos parten siempre de múltiples ocasiones de análisis y de problemas normativos. Eso es cuanto, profesora, por mi parte. Le doy la palabra a mi compañera para lo que sigue y las características de las escuelas. Gracias. Muchas gracias, Jaque. ¿Quién continúa? ¿Alguien? Yo, Miss Elidet Salgado Villar, y me toca la Escuela Clásica Penal. La Escuela Clásica encuentra sus bases filosóficas en el derecho natural, que conjunto de las reglas ideales que se anhela en ver transformadas las leyes, el hombre debe de vivir conforme a esa ley natural, pero en esta se pueden ser suficientes entre las leyes. Esta es la ley de Dios, las leyes del hombre y las leyes sancionarias. La base de la escuela clásica es la razón de la justicia penal y de reintegrar el orden perturbado. ¿Qué significa esto? Que para la escuela clásica lo importante es el delito. No importa por qué lo hiciste, no importa qué te llevó a hacerlo, para la escuela clásica lo importante es el delito y lo importante es sancionar. ¿Qué pasa con esto? Que el derecho penal de la escuela clásica se funda en el libre albedrío. El ser humano tiene la decisión de hacer, de cometer o de no hacer. No importa por qué lo hiciste. Si cometiste el delito porque no tenía para darle de comer y tuve que robar, eso no le importa a la escuela clásica. La escuela clásica solo sabe que cometiste el delito y que tiene que sancionar. Para la escuela clásica, el ser humano es un ser inteligente por la gracia de Dios y es libre de escoger entre el bien y el mal. Para la escuela clásica, lo importante es el delito. No importa, bueno, eso ya se los había dicho, materia que estudia la escuela clásica. Las materias que estudian la escuela clásica es el delito, que es la agresión al bienestar, la pena, que es la ley, quiere castigar a ese hombre. O sea, ¿por qué lo hizo? No importa, la pena solo quiere castigar. Y el juicio, a lo que moderadamente se llama proceso penal. El juez comprueba el delito e irroga el castigo. Ventajas de la escuela clásica para sancionar. Las ventajas son que no se puede castigar o sancionar sin un previo proceso público,
Y la segunda es que impone respeto al principio de la legalidad. Y la tercera ventaja es que es en defensa de las garantías individuales. Las desventajas de la escuela clásica es que no acepta las medidas de seguridad. O sea, ¿esto qué significa? Que si una persona cometió el delito porque está enferma, sufre de esquizofrenia, sufre de locura o algo, para la escuela clásica no importa, no interesa. O sea, lo que importa es que cometió el delito y que lo tiene que pagar. La otra desventaja es que no estudia al delincuente. O sea, a la escuela clásica no le importa por qué lo hiciste, por qué lo llevaste a cabo. Y la escuela clásica lo único es que formalizaste el exceso de se me fue la palabra. Formalizaste el exceso, esto significa que utilizas el método lógico abstracto. Para la escuela clásica, es que las características de la pena en la escuela clásica es afectiva, ejemplar, cierta, pronta, pública, igualitaria y fraccionable. El método es el estudio de la escuela clásica, es el lógico abstracto, silogístico y deductivo. Parte de principios generalmente para aplicarlos a casos concretos. El delito es un ente jurídico, admite necesariamente su supuesto priori. Lo que sí me costó trabajo entender fue el priori, y también tengo una duda. La verdad es que hay dos autores que no sé exactamente quién de los dos fue el primero, si fue Francisco Carraras o permítanme, Juan Domingo Romagnosis o Francisco Carrara. ¿Quién de los dos fue el primer autor en la escuela clásica? Porque ahí entra como una cierta duda, porque al primero que ponen es a Juan Domingo Romagnosis. Sin embargo, se sabe que el padre es Francisco Carrara, pero esa es mi única duda. Lo que pasa, bueno, si quieren yo ahí, Carrara se le considera como el padre de la escuela clásica, ya que él lo que hizo fue como ordenar las ideas de los demás pensadores y estacionarlas de tal forma que, pues, que se organizaran, ¿no? Entonces, por eso a él se le considera el padre, pero los primeros fueron los anteriores, él fue el último. Juan Domingo Romagnosis, por eso es donde entra la duda de quién de los dos es, porque en los dos libros que vi mencionan a cada uno como el primer autor. Y perdóname, muchísimas gracias por tu aportación, Erika de la Torre, y yo te diría, Salgado, ¿y importa quién fue el primero y el segundo para aterrizar el tema de exposición? No, yo se los quería comentar porque sí entraba la duda, vaya. No porque fuera algo así, pero sí, más que nada porque no es como algo relevante en cuestión de la exposición y del tema. Pero bueno, continúen con el tema, por favor. Ese es todo mi tema en la escuela clásica penal. Muchas gracias, excelente aportación. ¿Quién continúa? Los dejo con mi compañera Erika de la Torre. A mí. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me toca la Escuela Jurídico Penal. Bueno, obviamente ya vimos que hay 3 escuelas, las más importantes, que es la escuela clásica, la positivista y la ecléctica. A mí me corresponde lo que es la positivista. Primero que nada, bueno, voy a retomar. Una escuela penal es un conjunto de doctrinas, las cuales siguen un mismo sistema y método, de las cuales tienen en su contenido una forma de ver el delito o al delincuente y las penas. En la escuela positivista, esta escuela sale a contraatacar a la escuela clásica. Los positivistas pegan a los métodos científicos. Para ellos el conocimiento tiene que ser corroborado. Esto viene de la expansión de la ciencia, del perfeccionamiento de las ciencias naturales, que obviamente afectaron a las ciencias sociales. Los exponentes de esta escuela es César Lombroso, Rafael Garafalo y Enrico Ferri. César Lombroso es quien nombra a la escuela anterior como escuela clásica, refiriéndose a que era ya vieja, lo que ya no servía, lo antiguo. Y en esta escuela, en la escuela positivista, nos encontramos ya en el siglo XIX, en esta corriente que hace más grande a la ciencia, que nos enseñaron, que se llama la Revolución Industrial.
Hablando de este César Lombroso, atendemos al punto antropológico del delito. Aquí es estudiar la conducta del delincuente. Se trata de investigar el porqué de su acción, como se dijera, de un principio hasta el fin. Esta escuela busca entender qué está fallando en la sociedad, qué provoca en las personas que se siga delinquiendo. Se realizan varios cambios en la doctrina penal. Primero, ya no hablamos de pena, sino de sanciones, y se agrega la clasificación de la peligrosidad de los delincuentes, con la finalidad de provocar una reinserción en la sociedad. Aquí entendemos el que te manden a la cárcel como un método de reeducación, que bueno, sabemos que en el sistema que manejamos aquí en México, pues muchas veces esto no sucede, ¿no? Pero en sí es aquí donde se basa en estos postulados. Entonces, bueno, para hablar de esta conducta también tenemos que contravenir lo que es la ley de esta escuela. Se preocupaba más por el ver el por qué hiciste eso, que estaba mal tomado en cuenta, tu situación personal para poder determinar una sanción. Y la forma de enseñarte que no debes de seguir haciendo esas cosas. Esas son ideas nuevas e innovadoras, pero bueno, al final de cuentas creo que también dejaron de lado algunos puntos importantes y por eso más adelante ya viene otra escuela, la cual une, digamos, como varios puntos y mejora, ¿no? Este tipo de cuestiones. Bueno, además también la teoría propuesta por Lombroso decía que los delincuentes natos, esto quiere decir que ya por genética nace malo, o sea, que una persona ya nace mala por genética, que es más que hasta tenían ciertas características físicas, como la frente muy amplia, los pómulos salientes, los ojos hinchados, como si alguna característica fuera o determinara para que fueras una mala persona. Y sorprendentemente creo que en estos tiempos todavía se sigue manejando de esa forma, ¿no? O sea, muchas veces por como llegas a ver a una persona piensas, ay, es ratero, ¿no? O sea, cuando a lo mejor tiene un oficio y pues no quiere decir que su imagen o su físico, su color de piel tenga que ver en cuestión de que vaya a ser algún delincuente, ¿no? Ahora, el resto de los pensadores de esa escuela también tenía sus ideas de que el delito, aunque era cometido por una persona, tenía también factores que orillaban a cometerlo. Como Ferri decía que te hacías malo por tus genes, o por el clima de la región, o por las estaciones del año, por algún factor social o algún factor económico, y por muchas otras cosas más. Entonces, aquí realmente es complejo hablar de una conducta, ya que la escuela daba justificaciones y procedencias de esta para poder comprenderla, más que analizar a la acción como tal. Entonces, se considera una conducta delictiva a lo que las disposiciones legales decían de lo que se debía hacer. Digo, básicamente es esto como el resumen de lo que me corresponde a mi tema, y le cedo la palabra a esta Sara Betancourt, que le toca las escuelas eclécticas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Pues a mí me tocó el tema de escuelas eclécticas. Pues esta escuela tiene su fundamento basado en el contrato social. Bueno, antes que nada, ecléctico significa que está compuesto de múltiples teorías o elementos. Es por eso que esta escuela no es una escuela en sí, sino el conjunto de la escuela clásica y la positiva. Recordemos, como ya mencionó alguno de mis compañeros, que la escuela clásica tiene una parte natural que para que se considere delito tiene que existir un concepto legal, y la parte humana donde entra también el libre albedrío. O sea, aquí es cuando las personas pues eligen, ¿no? Entre el bien y el mal moralmente. En esta escuela se daban castigos proporcionales al delito cometido. La escuela positiva trata más de investigar la conducta del delincuente, el porqué de su acción. En ella ya no se habla de penas, sino de sanciones. Buscaba entender el por qué el delincuente actuaba de esa manera, qué es lo que llevaba a las personas a cometer los delitos. La escuela ecléctica se basó más que nada en romper estas reglas para así crear algo diferente, y tomó de ambas, un poco de las dos.
No sé si me puedan pasar la siguiente. Gracias. Las características de la escuela ecléctica, pues nos hablan de la afirmación de la personalidad del derecho. Aquí es donde decía Ferri que el delincuente se hace malo desde los genes o dependiendo el ámbito social o económico en donde se desarrollaba. También tenemos lo que es la exclusión del tipo criminal. Si la persona no tenía la intención de cometer el delito, pues entonces el delito simplemente no existía. Y también tenemos la reforma social que pues es el castigo, cumplir con el castigo de estar en la cárcel para poder tener una positiva reinserción a la sociedad. Los postulados de la escuela ecléctica es la renuncia a las explicaciones filosóficas, que es aquí donde el delincuente lo mencionaban como que pudiera estar loco o ser anormal. En la siguiente es el lugar de la responsabilidad moral. Se habla del estado peligroso. Se habla más del estado peligroso del delincuente que en sí de la gravedad del delito. Y en el delito considerado como un fenómeno natural entre lo jurídico, aquí es donde adquiere el principio de la responsabilidad moral. Y en los principios básicos de la escuela ecléctica tenemos la imputabilidad basada en la dirección del hombre, que el comportamiento, pues si no tiene la persona, se me fue la palabra, para controlarse, el controlarse en sí y no cometer esos delitos. Y también tenemos la naturaleza de la pena que radica en la coacción psicológica, que es cuando pues son obligados a cometer el delito, ¿verdad? Que son físicamente o mentalmente obligados a cometerlo. Y por último tenemos que la pena como fin social, pues igual, como ya lo había mencionado, el castigo del delito para una reinserción a la sociedad. De mi parte sería todo del tema que me tocó y le doy paso a mi compañera Aline. Muchísimas gracias, Sara. Buenas tardes. El tema es la tercera escuela o tercera escuela, es la escuela crítica o escuela del positivismo. En esta tiene su pugna existencia entre la escuela clásica, como ya lo explicaron, y la positiva. En esta escuela, la principal surge en Italia, principalmente sus inicios se radican en este país, los cuales sus principales representantes son Alimena y Carnevale. Estos dos representantes en Alemania hubo una tercera escuela que coincide con esta y con los postulados de Italia. Considera el delito como un fenómeno complejo, que son los productos de factores endógenos y exógenos, y se debe observar este delito como un fenómeno socialmente natural, que es causado en esta escuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la tercera escuela se sustentan los principios de la negación del libre albedrío. Lo que es el delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente más que por los delitos. Señala que las ventajas de estos métodos inductivos adoptan la investigación científica del delincuente. Esto quiere decir que considera la responsabilidad moral que distingue entre imputables e inimputables y plantea la reforma social como deber del Estado. El delito, según la tercera escuela, se considera como un fenómeno complejo, el cual tiene su origen en causas sociales. Entre estas causas podrían mencionarse como el desempleo, la miseria, y en esta escuela indica que debe combatir principalmente si se arreglara la sociedad, los índices criminales o los delitos bajarían debido a que la sociedad causa mayor impacto en el humano y que hace que reaccione con estos delitos. El delito no es entonces un simple acto, sino que tiene un impacto jurídico de su origen en el desorden social. Según la escuela, la mitad de los delitos son cometidos por razones individuales y el otro 50% se debe a la sociedad, ya que las decisiones las toma el individuo libremente, pero no se acepta la presencia de una sociedad que los define. Para esta escuela, primero son las conductas sociales, las cuales, al ser tipificadas, crean un delito, y luego están los que cometen los delitos, es decir, que primero se crea el delito y luego se crean los delincuentes. En el delito priva la casualidad y no la fatalidad.
la imputabilidad, que está basada en la dirigibilidad de los actos de cada hombre. Y es fundamental en esta característica que en esta escuela se interesa por estos delincuentes que por los delitos que señalan existentes. En los delitos imputables e inimputables, el rechazo de la tipología es positiva, ya que los delincuentes natos, el concepto de delincuente nato y de la clasificación positiva aceptan la existencia de cada delincuente, ocasionalmente habituales y anormales. Además, adopta la investigación científica del delincuente, y el delincuente habitual es aquel que incursiona reiteradamente en el campo de la delincuencia. Y el delincuente ocasional es aquel que cede ante las oportunidades de delinquir en el medio que lo arrastra y su base orgánica es pequeña. También encontramos el delincuente normal, que es aquel que psicológicamente ya está afectado. Y esta responsabilidad penal, la responsabilidad debe medirse por este daño causado a la sociedad y no por la intención del autor. La escuela penal tersa mira el derecho penal como ciencia independiente, combate la teoría del delincuente nato, del hombroso, por primera vez clasifica a los sujetos activos del delito solo por los primeros, y los segundos vienen en efectos de defensa social. Esto quiere decir que en medida de la seguridad, los imputables, el autor debe ser capaz de ser culpable, y el inimputable, el autor carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos. En esta escuela, la pena tiene el carácter de coacción psicológica a la que los asociados deben temer. Se crea la defensa de la sociedad y tiene la capacidad intimidatoria de los sujetos que se dispongan a infringir la ley. Viene por principio la prevención, y como se clasifican en esta escuela, la atención distingue entre sujetos inimputables e imputables. Por lo tanto, hay dos penas para los primeros y medidas de seguridad para los segundos, que las penas son efectivas y medidas de seguridad no lo son. La pena, según en la tercera escuela, es el carácter de la coacción psicológica a lo que los asociados deben temer. Se crea para la defensa de la sociedad y tiene la capacidad intimidatoria de los sujetos. Esto quiere decir que las personas que se dispongan a infringir la ley, es el principio de prevención en relación a la pena de esta escuela. Refiere al principio de la prevención en la retribución. Los clásicos aceptan el principio como un medio de defensa social, por lo que en el sentido naturalista y positiva es obligada a consecuencia que debe aplicarse a cada delincuente. Y por su naturaleza, con el fin de defender a la sociedad. En estos representantes nosotros tenemos a los más destacados, que son Alimena, que dice que no hay tipos de delito. No hay tipos de delito que el individuo comete en función del estatus social que la sociedad impone. Para él, las causas del delito son el desempleo, la miseria, la predisposición por falta de frenos inhibitorios como cometer delitos. Y Emmanuel Carnevale, no se puede dar la pena sin delito, y entre ambos existe una relación que contribuye a toda la obra de la justicia práctica, por lo que es natural que aquellos dos hechos hayan de parecer imprescindibles. El delito lo toma como un fenómeno individual y social y presta atención al estudio científico del hombre como un delincuente, y la criminalidad establece que tiene como contenido antropológico y sociológico. La siguiente. Giovanni Bautista lleva la pena la pérdida de la disminución de bienes. Esto quiere decir que tiene jurídicos personales impuestas por el Estado o los autores de un delito, conforme con las leyes, y defiende la idea de un fin último de la pena, que debe de cumplir con su función social y no construir una mera venganza del Estado hacia el delincuente. Y por último, Von List nos dice que considera la pena como justificada por la necesidad de la defensa social, pero junto a esta idea, la prevención general mantiene la idea de prevención especial, la pena preventiva mediante la represión, o como podría decirse, también la represión.
En esta ley penal era la carta magna para von List del delincuente. En conclusión, se mira al delito como un fenómeno complejo en las causas sociales a la sociedad. Le cedo la palabra a mi compañero Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Muchas Gerardo gracias. Meléndez García. Es que ya se nos está acabando el tiempo. Ok. ¿Sí me escuchan? Disculpe. Sí, hola. Sí, adelante, te escuchamos. Sí, sí, te Ok. oyes sin problema. Ok, Sí, discúlpeme. Le agradezco a mi compañera Lynn por cederme la palabra. A su vez también le agradezco a la profesora Graciela por darnos la oportunidad de hacernos expositores. El tema que a mí me toca presentarles es Juventud Escuela. Pues es un tema relativamente básico, ya que sencillamente hablamos sobre lo que es la educación, la juventud sobre el sistema penal. Cuando el hombre nace dentro de una organización, ya nace con algunas leyes, con algunas costumbres, con algo ya preestablecido. Esto nosotros nos vamos desenvolviendo conforme a nuestra educación. La primera ayuda que nosotros tenemos, pues es conforme a nuestro entorno, que viene siendo nuestra familia, nuestros padres, que ellos son los que, pues, en cierta forma tienen como esa tarea, esa responsabilidad de formarnos ante la sociedad. Pues la tarea más importante de nuestra familia es educarnos. Pensamos que la educación es el instrumento que nos puede llevar a una buena sociedad por un buen camino y que nos puede preparar incondicionalmente, pero pues sabemos que no siempre estamos en las manos correctas de las personas que nos educan. Es como lo que comentan sobre todo los delincuentes, ¿no? Sobre cómo piensa un delincuente, que es lo que estudia la criminología, pues vaya, todos los delitos que pues sí que cometen la gente, pues a veces es porque, vaya, tenemos un entorno de educación un poco, pues mala. A veces nuestros padres son un poco incongruentes con nuestra educación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa cuando nos dicen nuestros padres, no, hijo, ¿sabes qué? No, no puedes mentir porque es malo mentir. Pero sin embargo, suena el teléfono y nos dice nuestro padre, si es tu tía, dile que no estoy porque, no sé, por X situación que le debo, ¿no? Entonces ahí ya estamos como que equivocándonos con eso. ¿Qué es a lo que queremos llegar con el sistema penal? Muchas de las veces pues existe la corrupción, aunque por ejemplo nosotros tengamos una educación a lo mejor derecha, que tengamos algo bien, cuando ya llegamos al campo ya laboral, como nos comentaba la profesora Graciela, ella a lo mejor se retiró del sistema penal porque, como dice, era un poco sucia, ¿no? Ya cuando estás ahí, ya cuando estás en el entorno laboral, pues te encuentras con muchas cosas. Pues relativamente el tema es sobre nuestra educación que llevamos, pues prácticamente no hay mucho que decir sobre eso, siempre y sencillamente que pues hay que buscar nuestras propias alternativas sobre las cosas, tampoco no hay que dejarnos llevar sobre todo lo que nos enseñan, también hay que investigar. Es como, bueno, quería comentarles sobre el mito de la caverna de Platón, que pues están en una cueva en el cual nadie sabe qué es lo que pasa en el entorno de afuera. En una de ellas, uno de los hombres que se encuentra dentro de la caverna se escapa y ve todo lo que pasa fuera de él. Regresa a la caverna y les cuenta a sus compañeros todo lo que existe dentro de él, pero nadie le cree y le dicen que son puras alucinaciones de él, que por todo el tiempo que han estado dentro. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que nosotros tenemos una educación, de que nuestros padres, nuestros profesores, como por ejemplo, pues ahorita que estamos estudiando, estamos preparándonos en una carrera, pues independientemente de que nuestros profesores nos digan una cosa o X situación, pues nosotros también tratar de educarnos leyendo e investigando más sobre la situación por la que estamos pasando. Entonces, pues relativamente ese es mi tema, es sobre prácticamente la educación. No hay como que un tema muy amplio, pero bueno, fue lo que yo encontré. Les agradezco muchísimo su atención. Igual a nombre de todos mis compañeros les agradezco que nos hayan puesto su atención. Espero que les haya servido
nuestra información y que pues hayan podido comprender los temas que les compartimos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Gerardo. Si me apoyan a dejar de compartir porque exactamente tengo el tiempo encima. Muchas felicidades. La verdad es que muy buena exposición, me gustó mucho. Sin embargo, sí, no por más, no por menos. En general me gustó, pero sí quiero hacer dos observaciones y que quiero hacer dos felicitaciones muy en específico a la señorita Sara Betancourt y Gerardo. Son personas que no había tenido el gusto de escucharlos como expositores, que se están quitando el miedo, que se están quitando el nervio y que mis respetos, porque para hacer la primera exposición que tienen, creo que les salió muy bien. Muchísimas Compañeros gracias. que me van a entregar el ensayo con la exposición que tuvimos que hemos venido teniendo, tanto la sesión pasada como esta, creo que tienen mucho de dónde partir para poderme entregar un muy buen ensayo de la evolución del derecho penal, ¿no? Tienen mucho de dónde, pues obviamente trabajarlo, ¿no? Nada más ahí la observación, recuerden, el que me lo entreguen, el que expongan, no les hace acreedores al 50% de calificación. Y entonces, pues el otro 50% es foro de discusión. Y yo los estoy aquí anotando, no crean que me hago sope, aquí los tengo, de quienes están escribiéndome en el chat, ¿no? Y son las personas que tienen el foro de discusión. Personas que no tienen foro de discusión, que se han acercado a mí por cuestiones laborales, ya saben cómo lo van a cubrir, pero hay personas que tengo que ni se han acercado, que no participan, y pues imagínense si me entregan un excelente ensayo, pues van a alcanzar el 5, ¿eh? Y les falta una sesión para el primer parcial. Y se los reitero, no es mala onda, se los digo como amiga, como profesora, no regalo calificación, ¿va? Entonces, pues ustedes sabrán si quieren participar y si quieren seguir con una apatía de, pues obviamente no entregarme y no hacer nada, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, así lo quieren dejar. Entonces, échenle muchas ganas porque pues aquellos que no han participado, aquellos que no se han acercado conmigo, pues si me entregan o bien hicieron una excelente exposición o un excelente ensayo, pues alcanzarán un 5, ¿no? Pero bueno, por mi parte, perdóname, Memo, bueno, sí nos da tiempo, un minuto, mándeme. Gracias, Miss, por agradecerle por la exposición y solamente, pues, recomendarles a las personas que se quejan y no les gusta la forma en que hacemos las cosas, que se fijen cómo ellas las hacen y se preocupen por su vida y no por la de los demás. Porque yo para poder juzgar a alguien, tengo que hacer las cosas mejor y no buscar la forma de cenar a alguien cuando hizo una mala participación. Aquí, perdóname, Memo, no venimos a dar gusto. Yo tengo 26 asistentes y yo no les vengo a dar gusto, ¿no? Yo se los dije, yo soy la profesora y les vengo a impartir la sesión, más no les vengo a caer bien, ¿no? Entonces, sí aquí hay que hacer una pequeña observación en el cual la única profesora soy yo y la única que pueda hacer las observaciones, ya sean buenas o malas, soy yo. Entre ustedes tiene que haber un compañerismo. Si se llevan bien, si se llevan mal, discúlpenme lo que les voy a decir, pero es cosa que a mí no me interesa. Yo soy su maestra, yo vengo a solicitarles que participen, vengo a solicitarles que expongan, vengo a solicitarles el trabajo. Somos personas adultas. Lo único que sí apoyo es lo que dije en media sesión, ocupémonos de lo de nosotros y que los demás hagan lo suyo y hagan lo que tengan que hacer, ¿vale? Porque somos adultos, chavos, ¿sale? Chavos, y digan, y mira que Omar ya no está tan chavo, pero le dije chavo. Pero bueno, ya me voy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.